Buenos días, hermanos y hermanas. Estamos nuevamente en este espacio donde la palabra engendra vida. Hoy vamos a meditar en el Evangelio de San Marcos capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola la podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio hemos escuchado el anuncio que hace Jesús sobre el reino de Dios. Este anuncio que es tan importante y tan sencillo también a la vez, en donde compara el reino de Dios con la semilla de mostaza. Compara el reino de Dios como la semilla que el sembrador siembra en la tierra y sin darse cuenta va dando sus frutos. Son comparaciones muy sencillas que nos ayudan y nos enseñan a ver cómo podemos también nosotros hacer presente el reino de Dios en nuestra vida. Y es a través de pequeñas acciones. Jesús no nos dice nada extraordinario para poder llegar a ser presente el reino de Dios, a través de acciones sencillas que ayuden, que fortalezcan nuestra vida espiritual, que ayuden a los demás, en donde podamos tener pequeños servicios hacia los demás, hacia los más necesitados, hacia el servicio en la iglesia. Todo esto es muy pequeño, pero va fortaleciendo el reino de Dios. Y esa semilla que Jesús germina en nuestra vida, que Jesús siembra en nuestro corazón, también es importante que nosotros mismos la vayamos cultivando a través de su palabra, de los sacramentos, a través también de hacer presente el reino de Dios en nuestra vida, como ya lo decía, con pequeñas acciones en donde seamos testimonio de amor, de justicia hacia los demás, en donde nuestra acción sean acciones de amor hacia los más necesitados. Y también Jesús mismo, en su sencillez, Él es Dios, pero también Él se rebaja a sí mismo para salvarnos. Y Él mismo también puede ser esa semilla que muere para dar fruto. Y el fruto que dio en nosotros es el fruto de la salvación. Así también vemos que una semilla, al abrirse, al partirse, va dando nueva vida. Y nosotros en muchas ocasiones tendremos que morir a muchas cosas que nos alejan de Dios, pero que dan vida en otros y que dan vida a nosotros mismos. Debemos de ser ese testimonio vivo del Evangelio a través de pequeñas acciones que nos ayuden unos a otros a transformar nuestra vida, a ir ayudando a otros a acercar a Dios. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Jesús pide de nosotros? Que acerquemos a otros a Él a través de nuestro testimonio, que vayamos hablando de las diferentes vocaciones en las que Él nos puede santificar. Entonces, con estas pequeñas acciones que hagamos de amor, de justicia, de paz, de fidelidad hacia Dios, también podemos ir construyendo día a día y hacer más grande el reino de Dios, en donde esa savia que
que corre por esas grandes ramas, pues es precisamente Jesús mismo. Pues muchas gracias, hermanos, por escucharnos y que sigamos sembrando el reino de Dios en la iglesia, en nuestro mundo. Dios los bendiga.